Hola, Elliot, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien, pues estoy Con frío. con frío en las Bien. manos, más que nada. Quiere decir que estás vivo. Así es. ¿Tú cómo estás? También igual con frío, pero bien. Un poco lastimado de la lengua, pero y duele hablar, pero como quiera le vamos a dar. Claro. Nada más no me hagas decir la última letra de la última vocal. Eso duele mucho. Ok. Este, Hoy, ¿de qué vamos a hablar, Elliot? Hoy, hoy toca otra vez filosofía. Ya hicimos, bueno, sí, hicimos una pausa de literatura, pero en breve volveremos. Y hoy toca hablar de la fenomenología del espíritu de Hegel. Este, de, Friedrich Hegel. Sí. ¿Tienes alguna biografía? ¿Tienes pequeña biografía del autor? Sí, sí, A ver. aquí tengo en mi acordeón. Bueno, no sé pronunciar su primer nombre. No sé si es algo como George, pero supongo que no. Pero bueno, Hegel nació el 27 de agosto de 1770 en Stuttgart, pues Alemania. durante el Imperio Romano Germánico, ahí en Alemania. Fue, Prusiano, gracias. sí, sí, fue Prusia. Esa ciudad es muy grande, ¿eh? Es muy bonita. Está al sur de Alemania. Sería como la capital del sur, entre comillas. ¿Qué más? Ok. Fue pues obviamente un filósofo, pero pues fue más que nada del idealismo, obviamente del idealismo alemán. Fue el último de la modernidad, ya este es el último de los modernos y pues uno de los más importantes, si no es que el más importante de su época. Pues es de esos autores hitos que representan la filosofía, pues, no nada más alemana, occidental, y a partir de ahí, este, pues hay otros pensadores que le criticaron, que le comentaron, y básicamente mucha de su filosofía, así como los Kant, los filósofos posteriores pues le responden también a Hegel. Entonces, de alguna manera, o son repetidores o son replicadores, al final de cuentas son un reflejo de su pensamiento, por lo tanto sigue siendo su influencia permanente. Y Heidegger pues, sería, si damos el salto general, pues Sí. Heidegger sería la siguiente gran luminaria, Sí. ya, ya hasta el principios del siglo XX. ¿Qué más encontraste de Hegel? Pues por ahí encontré que recibió su educación, su formación en no lo sé pronunciar, pero pues era un seminario de la iglesia protestante en Württemberg. Admiraba las obras de Platón, Aristóteles, Descartes, Spinoza, Kant, Rousseau, entre otros. Hegel consideraba que enseñar la filosofía de Kant como la mejor y más grande era un error que cometían las universidades de esa época, pues supongo que se daba mucho, ¿no? O sea, como que, y supongo que también se dio con él y luego con Heidegger, que su filosofía después de escribir sus más grandes obras era como lo que más se veía, de lo que más se hablaba en las universidades, ¿no? Sí, era lo que estaba de moda. Ya había, ya, ya había acabado el periodo de Kant, entonces eh, los autores, pues ya ahora sí lo apreciaron más, Sí, a Kant. Pero obviamente hubo quien pensaba lo opuesto, como en todo. Son modas, es como la música, sí. como el cine, como el arte en general. ¿Qué más?
En 1807, a sus 37 años, publica La Fenomenología del Espíritu, pero pues no eran sus primeros escritos, claro. Antes había escrito, pero no había publicado, eso es lo que... Bueno, sí, no había publicado, creo. Siempre te obligan en la universidad te obligan a tener publicaciones, no te apures. Ah, bueno. Pues prácticamente eso es lo que había o hay en el artículo de Wikipedia, nuestra confiable Wikipedia. Por ahí está también que las causas de muerte fueron desconocidas. Su lengua nativa pues era alemana, obviamente. Y algo que encontré es que tras su muerte, sus seguidores se dividieron en dos campos. Los hegelianos de derecha defendieron la ortodoxia evangélica y el conservadurismo político. Y los de izquierda vinieron a ser llamados jóvenes hegelianos y lo interpretaron en un sentido revolucionario, o al menos así venía, y eso los llevó a ser ateos y los llevó a la democracia liberal en la política. Hegel, su pensamiento es muy criticado en la actualidad, y más el político. Bueno, el espiritual y religioso también, porque pues ahorita vamos a ver por qué. Pero el político en el sentido de que él abogaba por una política totalizadora, que ahorita en la actualidad se puede confundir con lo que es el- un estado con la capacidad de hacer lo que quiera. Unificador, totalizante, conservador, eh, y que puede aplicar la violencia. Un totalitarismo. Pero bueno, él no hablaba de eso. También su obra fue traducida, o bueno, interpretada por Karl Marx, que lo ayudó a crear la postura del siervo, del rey del siervo, del rey del esclavo, el que lo ayudó a crear su política socialista y comunista. Son dos cosas diferentes, socialismo y comunismo. El comunismo es la utopía y el socialismo es la política, la práctica, que sí existe y es real y que sucede. Y países capitalistas la aplican y si no, no tuviéramos lo básico, que en estos tiempos a veces inclusive lo podemos perder. Pero por tendencias, qué curioso que por tendencias capitalistas lo estamos perdiendo, no por tendencias socialistas. Porque pues Calderón aceptó comprarle gas a los del norte, en lugar de estar produciéndolo aquí. Si hubiéramos producido nosotros aquí el gas, no tendríamos este problema de que se va la luz, etcétera. Pero bueno, es otro tema. Algo Ajá. que quería mencionar es que por ahí también viene que tuvo como alumno a Max Stirner, Ajá. que pues también fue un filósofo. Y Ajá. también otra cosa que me da risa es que algunos saben que sobre Hegel que él pues daba clases en la Universidad de Humboldt de Berlín junto con Schopenhauer. Y Enfrente, el salón sí, de enfrente. y lo que me daba risa es que llegaba la hora de clase y todos se iban con Hegel. Sí. Entonces dejaban a Schopenhauer ahí dándole clase como a 10, 15 personas y todos los demás salones se llenaban, bueno, el otro salón de enfrente se llenaba con la clase de Hegel, pero justo fue eso lo que salvó a Schopenhauer de la gripe, la peste. Ah, ok. Y, y pues está,
Es un fun fact. Es que siempre ha pasado. Bueno, es que acuérdate que en esta época los filósofos sí eran celebridades, sí eran personas que la gente respetaba y era como hasta ahorita los premios Nobel o los de Red, los ¿qué? TED, los que están en los videos de TED y que la gente paga por sus cursos de superación o cursos de tecnología o de administración, etcétera, a esto de TED o ahora que es en línea. Sí, Por ahí va la cosa, o sea, es gente que, que se hizo famosa por cierto conocimiento y lo está vendiendo. Bueno, sí, y ahí pues era el maestro, no se dedicaba a vender, pero se puede hacer esa relación, esa analogía, que la gente iba a escuchar, llenaba así este, no era un salón, era un auditorio. Y mientras que Schopenhauer este, permanecía en más anonimato, pero en cierta medida también salvó que no se le celebrara tanto en su tiempo a Schopenhauer, pues también tiene salvó su filosofía, por una filosofía tiene una filosofía más agresiva y que tal vez a los jóvenes sí los atrae más. Entonces Schopenhauer siempre es un buen autor para leer, para atraerte a la filosofía. sí, Ya después lo leeremos con tranquilidad. claro. Mientras vamos a quedarnos con Hegel y por qué lo querían tanto. Fíjate que él fue amigo de Hölderlin y de Schelling. Schelling pertenece a la filosofía idealista alemana y Hölderlin a la poesía del romanticismo alemán. Y es un momento en la historia de la cultura del occidente en la que se está dejando el pensamiento euclidiano, se está dejando el pensamiento eh, clásico o neoclásico en literatura, en ciencia, se está buscando mayor certeza, se están mejorando los procedimientos técnicos y científicos, o sea, la metodología, el método de estudio, de investigación y experimentación. Entonces, el siglo XIX al final del siglo XVIII es la industrialización y todo el siglo XIX es la industrialización. Eh, entonces, o la apoyabas porque veías cosas nuevas, novedosas, descubrimientos, transformaciones de la materia en productos, ropa, el ferrocarril, el barco de vapor, etcétera, 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 desde de medicamento, etcétera. O estabas a favor de eso o estabas en contra porque aspirabas a una vida más campirana, aspirabas a una vida más del campo, aspirabas a una vida más tranquila y más feliz. Estamos en la época en la que la gente empezó a mudarse a las grandes urbes por trabajo, para trabajar en la industria. Este es el gran momento. Se empiezan a crear caminos más grandes, más largos, para poder llevar el producto de una fábrica al norte de Inglaterra que llegue a Italia y de Italia o España y de Italia que llegue al Medio Oriente, que llegue a la India, que llegue a Japón, que llegue a Sudáfrica, etc. Estamos en ese momento en que empieza a transformarse la globalización, entonces empieza a transformarse el mundo en este planeta industrializado que ya estamos súper acostumbrados, que ya vivimos, lo disfrutamos y que no puedo vivir sin él. Ya hay una codependencia increíble. No puedo vivir sin luz, no puedo vivir sin gas, no sabemos vivir sin eso, sin las comodidades de este mundo industrial. Y es un problema. Porque cómo nos alimentamos si no llega el producto al H-E-B, perdón por la marca, si no llega el producto a la tienda, ¿cómo nos le vamos a alimentar? Y el día que suceda eso, y por estas congeladas que hubo, del que cayó, este polo que se abrió, este aire que no es común que venga hasta acá y que cerró las calles allá en Estados Unidos, tienen problemas allá
que no hay producto, se agotaron, hay mucha escasez, entonces hay que pensar y repensar las cosas en la actualidad. Y bueno, estamos en este momento, está iniciando, se está dando. Entonces hay filósofos que están en contra de esto, hay poetas que están en contra de esto. Hegel se pone por lo general en el lado conservador, idealista alemán, pero aún así no podemos hablar que es un hombre dedicado a estar a favor de lo que es la corriente natural de la cultura. Su filosofía es de contracorriente y ahorita vamos a manejar esos elementos que es de contracorriente, porque él innova. Y todo filósofo o todo pensador o todo científico que innova, pues es contracorriente. Y del lado de sus compañeros que sí son más el idealismo natural de Schelling sí es mucho más contracorriente. Y el romanticismo de Hölderlin, pues él pregonaba por una vuelta a la religión y alejarnos de la máquina, alejarnos de la industria, de las estaciones de ferrocarril y regresar al campo, dejar la industria y regresar al campo. Entonces sí, son posturas de contracorriente. ¿Qué cita o qué comentario tienes al texto que alcanzaste a leer, Elliot? Vamos a hablar de la fenomenología del espíritu de Hegel. Sí. Es el Pues, que vamos a hablar. Igual no lo mencionamos, igual no lo mencionamos el autor, pero no el texto. Es un texto pesado, es un texto con muchos problemas de redacción, depende también de la traducción, pero en general sí es muy revuelto. Si no tienes los parámetros bien definidos de la postura filosófica de Hegel, te puedes perder fácilmente. Y repite muchos términos, porque tiene una filosofía muy repetitiva también. Y ahorita vemos qué son los elementos que se repiten. ¿Tienes algunas ideas o algunos citas que dudas, más que nada, que se puedan convertir en dudas, preguntas? pues, O lo que tengas ahí que te llamó la atención. pues bueno, creo que algo que me llama la atención, lo he escuchado muchas veces, más que nada por el tipo de contenido filosófico que consumo en videos de YouTube o escuchando podcast o algo así. Y es que he escuchado muchas veces que este filósofo, no recuerdo el país, que es Slavoj Žižek. Check. Ajá. Y El que estuvo de moda en la década pasada, ¿eh? sí, Sigue estando de moda, pero ya le hacemos menos caso. sí, y él escribió un libro, que tampoco recuerdo el título, pero hablaba más que nada de regresar a Hegel para entenderlo por medio de Lacan. Lacan del psicoanálisis. Ajá, Sí, es la postura de Zizek. sí, y supongo que se refiere más que nada por estos términos que es la autoconciencia, la conciencia y todo eso que ya en unos ratos vamos a hablar. Pero es que, o sea, en lo personal, pues hice mi resumen con bastantes citas y se podría decir que no entendí, pero sí entendí porque en ese momento entendía y al día siguiente ya no me acordaba de lo que entendí. Entonces se me complicó mucho leerlo. Creo que de las partes más sencillas, o bueno, menos difíciles de las que leí fue eso mismo del siervo y el amo. Rey. Amo o rey y siervo o esclavo. Sí, perdón. Y pues comencé por el prólogo porque pues este es un libro que también necesita de la lectura del prólogo.
Y pues habla de varias cosas ahí en el prólogo. Por ejemplo, el primer apartado es las tareas científicas del presente. Supongo que pues era su presente. Sí, sí, sí. Y Pero bueno, su presente es nuestro presente también. O sea, el presente siempre el presente es eterno. Nunca deja de ser presente. claro. Y pues es que no sé por dónde te gustaría comenzar. Bueno, pues por el principio, no te apures, aquí tengo mi acordeón. Bueno, Primero hay que tener unos elementos, pues, base. Lo más base, o bueno, podríamos decir, lo más elemental en Hegel es que, digo, él está con el idealismo alemán, se le considera un idealista alemán. Entonces, la idea es un elemento importante en su filosofía. Recuerda que cuando estaba en el siglo XVI, siglo XVII, pues la discusión era sobre el conocimiento, de dónde proviene la experiencia o de la razón. Descartes pues giraba hacia el racionalismo, dudaba de la experiencia de los sentidos. Hume pues gira más hacia, y Locke giran más hacia la experiencia, que por medio de los sentidos aprendemos. Kant es una problemática también de la experiencia, pero el razonamiento puro no está en la experiencia. Entonces ahí se necesita el uso de la razón, el uso del conocimiento, el uso de la aplicación de. Eh, entonces Hegel está en un momento está mucho más posterior, entonces tiene todavía muchas más armas y herramientas para poder trabajar este problema, encontrar de dónde proviene el conocimiento, cómo llegar a la certeza, cómo llegar a la verdad. Y el elemento más sencillo, pues primero hay que entender lo que es el infinito o la idea o el absoluto para Hegel. Prácticamente son la misma cosa. La idea es el absoluto para Hegel y el infinito, pero todo el absoluto es infinito. Cuando agarras el absoluto, no lo puedes demarcar. Y ese es el problema. ¿Cómo puedes demarcar a Dios? ¿Cómo puedes demarcar al ser? ¿Cómo puedes decir hasta aquí llega y esto es? Eh, pero tenemos las ideas. Y esas al parecer son inmediatas, según Hegel. Entonces hay que entender primero, bueno, simplemente saber que cuando hablemos de idea, cuando hablemos del absoluto y cuando hablamos del infinito, estamos hablando prácticamente de lo mismo para Hegel. El otro es su lenguaje. Su lenguaje es muy pesado. Él usa estas frases en sí, para sí y por sí. En sí, por ejemplo, estamos hablando del ser, lo que está dentro del ser, lo que es en sí. La sustancia, por ejemplo, es en sí misma es sustancia. Elliot, en sí mismo eres tú, Elliot. Está fácil de entender, el en sí. O sea, te cuenta que se refuerza que eres un ser, que eres una esencia, que eres una sustancia. El para sí. Tu forma es para ti, para tu sustancia, para tu esencia. O sea, es un elemento o es una parte que va hacia tu esencia o tu ser. Y el por sí, por ejemplo, eh, tu estudio, tu trabajo es para tu ser, para ti mismo. Entonces, hay que tener eso también claro por el uso de estos términos en su lenguaje. Y, y fíjate que esto no lo mencionan mucho, pero a mí siempre se me ha ocurrido que cuando estamos hablando del conocimiento, de la certeza o de la verdad en Hegel, estamos en realidad hablando, o bueno, que él mete el elemento del tiempo en el pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que es un proceso. No es nada más pensar, razonar, y se convierte ya en puro, o se convierte ya en un conocimiento, en una verdad, lo comprobamos, etc. Pero está pensando en el proceso de pensar y que por lo tanto hay un principio, un desarrollo y un final.
Hay instantes, hay inmediateces, hay momentos. Hay un tiempo del pensar. No es que yo pueda reconocer tu existencia así, sino que hay un proceso, hay un método, hay un tiempo, hay momentos, hay instantes que están sucediendo para yo después llegar ya a entenderte, a conocerte, a llegar a conocer el ser de lo que tú eres. Entonces no es así de fácil. Hay un proceso y hay que entender el proceso. Para este proceso, pues él habla de la dialéctica. Y ese es el elemento base para entender su filosofía. Vamos a usar los términos más sencillos, obviamente eso se complica. Cuando lees el libro se complica, entonces ya lo leí entero, ya lo agarré así como que, lo releí porque no lo había leído desde que dejé la facultad, como con otros textos. Lo bueno es que tenía subrayado la mitad del texto, entonces no batallé tanto, pero sí, es un texto muy, muy latoso. Te pierdes mucho y usa muchas analogías. Hegel usa muchos términos que se los saca de la manga y ahora tengo que usar la imaginación para entender a qué se está refiriendo. Una buena guía siempre ayuda con Hegel. Eh, el otro término es la fenomenología. La fenomenología para Hegel es la aparición, lo que se manifiesta, lo que se proyecta. Entonces, el estudio de esto que se manifiesta que llamamos espíritu. A fin de cuentas, él está relacionando pensamiento, el proceso de pensar, el proceso de razonar y llegar al conocimiento de la certeza y de la verdad con lo espiritual, con el espíritu. Para Hegel eso es el espíritu. Cuando aplicas, cuando creas conocimiento, cuando creas verdad, cuando creas certeza, que es una idea, que es infinita, que es absoluta. Y eso es el espíritu. ¿Vamos bien? Bien. Sí. Entonces vamos con la dialéctica. La dialéctica es el proceso de conocimiento. Se aplicó en la antigüedad. Los griegos la aplicaron en la antigüedad, pero la dialéctica hegeliana eh, se refiere a tres momentos. El proceso de tres momentos muy famosos. Tesis, antítesis y síntesis. La tesis es, por ejemplo, eh, cuando tú me dices un rumor. La antítesis es cuando yo pienso, niego o dudo de ese rumor. Y la síntesis es la conclusión que llegamos a partir de esa negación o de esa duda. En la naturaleza, pues es la semilla, germina la semilla y ya, la flor o el árbol, la planta. En la familia, el hombre, la mujer, síntesis, antítesis, perdón, tesis, antítesis, y el producto final es el bebé. Entonces, el movimiento de tres se repite una y otra vez en la filosofía de Hegel, en el proceso del pensamiento de Hegel para llegar a la verdad o la certeza. Esto hay que tenerlo bien en cuenta y se repite una y otra vez cuando hablemos de conciencia, autoconciencia, razón, espíritu y religión. Vamos a ver que hay tres elementos otra vez. Entonces, la tesis es el objeto, la tesis es la idea primaria, inmediata, lo que se aparece en la naturaleza o una idea que yo tengo o algo que está sucediendo, una acción, algo exterior o una idea. La antítesis es lo opuesto, es su negación, es su contrario, cuya intención es destruirlo, ser negativo ante la tesis que es positiva, o sea, una idea, un conocimiento. La idea es destruirlo, la idea es revelar su realidad o revelar su autenticidad. Y así de esta forma ya podemos llegar a conocer en síntesis lo que es en realidad, que es si es verdad o que si es real. Y lo aplicamos nosotros siempre. Di un ejemplo de un rumor. Por ejemplo, tú me dices que Chachita anda con Chachito. Y yo te digo, no te creo porque Chachita siempre se ha peleado con Chachito.
Esa es la antítesis, esa es la idea opuesta. Y la realidad es que no andan. Ya andaban desde hace mucho tiempo y lo estaban ocultando. Entonces es una realidad parecida, pero ya diferente, se contextualiza. O, o, o algo más sencillo, algo más, o bueno, en filosofía agarras una idea, la pones en su opuesto, su versión negativa. eh, el ser es. Ah, bueno, entonces el ser no es. Por lo tanto, ¿en qué queda? Si te preguntara yo en el pregunta de examen, Elliot, al final de tu carrera de filosofía, ¿el ser es o no es ser? ¿Qué responderías? Que el ser es y no es al mismo tiempo. A ver, esa es una respuesta, esa es una síntesis. Porque está presente, pero al mismo tiempo no está presente el ser. Entonces, si te fijas en el filósofo presente, estar, lugar, siempre que se estaba hablando del ser, siempre se estuvo pensando en un lugar donde está, cómo llegar a él. Ahora con Hegel estamos hablando en qué momento nos encontramos con él. Está ya metiendo el elemento del tiempo en el pensamiento, en la búsqueda del ser. Es una innovación muy fuerte y la fenomenología no la menciona de forma directa, pero lo está diciendo en que hay momentos y hay instantes en el proceso de llegar al conocimiento, llegar a la verdad. Eh, Estamos todavía en la modernidad, entonces existe la verdad y es absoluta y podemos llegar a ella o nuestro intento como ser humano es llegar a ella. Ese es nuestro sentido, nuestro destino. Eh, entonces, el pensamiento no es estático. En esta dialéctica se está moviendo, hay un dinamismo. Siempre se está moviendo, es un proceso. No es estático, no es euclidiano, no es 100% matemático, tiene elementos que van más allá de lo espiritual. Eh, y tienes otro elemento que en filosofía, cuando se hablaba del ser, casi nunca se menciona y ahorita es muy común hablar de eso, hablar de lo otro. Una cosa es el ser, una cosa es el ente, una cosa es la sustancia, pero una cosa es este ser y otra cosa es el otro. Nuestra reacción ante el otro. Tampoco se usa, no era muy común, no aparecía en filosofía. Hegel la hace presente en la intención de conocer, eh, expresar su estilo, su proceso de conocimiento, su proceso de pensamiento. Entonces, él está muy consciente de que hay otro, y ese otro es diferente a este. Y eso se debe dar en el conocimiento, en el proceso. Eso se debe entender y estar consciente del proceso de conocimiento, porque si no, se puede perder en sí mismo. O sea, puedo yo estar pensando, es típico que el científico, que el filósofo, que cualquiera que quiera entender algo, lo piensa a partir de lo que él es, o desde ese punto de vista. Eso es súper común. Y no pueda realmente ver cómo son las cosas en realidad, porque no está consciente del otro. Y el ejemplo más sencillo, pues obviamente es las clases sociales o racismo, donde la persona ve desde su punto de vista, desde su burbuja, ya sea pobre, ya sea clase media, ya sea rica, que obviamente la clase media es la menor, la que casi no existe. Estoy despertando aquí a mi perrito, lo tengo aquí en la lap, sobre mis piernas y como estoy hablando se enoja de que no, ya cállate. Ahorita lo enseño. Eh, Entonces, el racismo y la clase social son burbujas. Tu colonia, inclusive, o tu familia, tu casa. Eh, o sea, una cosa es es tu colonia o en tu casa y luego el vecino o en la otra colonia y todo cambia, todo es diferente. O los de la mañana con los de la tarde. En la escuela, en la primaria, secundaria. Siempre fue así.
aquellos, y siempre pensamos mal de aquellos. Entonces, pero no hay conciencia de su contexto. Entonces hay que tener conciencia con su contexto. Y hablando de conciencia, pues vamos a hablar de conciencia. ¿Tienes alguna duda, pregunta, comentario o algo que quisieras comentar de este capítulo de conciencia? Pues tengo varias notas. Pues, por ejemplo, lo primero que tengo notado de conciencia, pues es en el primer apartado, que es la certeza sensible o el esto y la suposición. Sí, eso está muy bien. Eso es lo inmediato. O sea, Sí, aquí está. Estás tú aquí en la cámara, en el laptop. Tengo aquí el perrito, tengo un gorro, está frío. Te escucho, me escuchas, o sea, lo inmediato. Certeza sí, sensible. Eso es así de inmediato. Además que yo tengo un problema en mis facultades. Pero eso es lo que ya está, lo que está ahí. Y aparte de dudar, no es cuestión de dudar de lo que está ahí. Es cuestión de que eso no es el ser, eso no es la verdad. Es nada más lo sensible, lo que está aquí a la mano. ¿Qué más? bueno, de eso, por ejemplo, ahí Hegel decía que la certeza sensible ya es cuando utiliza este término de la certeza sensible, bueno, más directamente, porque ya lo había usado. Dice, se manifiesta de manera inmediata, similar a lo que él llama el conocimiento más rico. No de sabroso, sino el que está más lleno. Sí. Y sin embargo, esta certeza se manifiesta de una forma abstracta y vana. Así lo escribe él en el libro. Es que tenemos esa capacidad, o sea, cuando yo te hablo del gorro, no te estoy poniendo el gorro y te lo estoy metiendo a la cabeza, te estoy hablando de una idea. Por lo tanto, Okay. es una abstracción. La abstracción de yo agarrar, aquí está el gorro, le tengo un nombre, le tengo el color, le tengo un uso, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya es una complejidad de conocimiento, o sea, es muy rico en ese sentido. Okay. Porque de dónde está hecho, el material, los colores, quién es el dueño de la fábrica, quién lo tejió, es una máquina, la máquina no proviene. O sea, el clásico ejemplo que daban Edgar Morán, de una gota de vino, que una gota de vino, en un vaso de vino, una copa, perdón, de vino, tenías la historia de la cultura occidental, la historia del hombre. Porque tenías la fermentación, tenías la alimentación, tenías la transportación. Bueno, lo más cerca, pues la globalización, la producción en masa, la industria del alimento. Tienes ahí la historia de todo el ser humano. Y la creación de la uva. O la fermentación, ok, el proceso, entonces la culturalización, la modernización del ser humano. Y luego en su antigüedad, el proceso, cómo lo aprendieron, bla, bla, bla. Y luego tienes en la uva, si te vas más adentro, el proceso químico, su creación, entonces la historia también de la Tierra, la historia del universo, etc. Entonces en una copa de vino tienes nada más la historia del hombre, tienes la historia de la Tierra y tienes, aparte de eso, la historia del universo. A eso se refiere, aunque esté rico, porque todo elemento tiene su complejidad y no hay que Ah, negarlo. ¿a qué se refiere con el término sensible cuando habla de la certeza? Es, bueno, mi cabeza es sensible al frío, pero también es sensible a las ideas, porque las recibe. Okay. ¿Qué más? Así que le doy. Si quieres, lee tú. Bueno, no voy a leer, nada más comentar estos tres elementos a los que se refiere en la conciencia. El objeto, cuando nosotros estamos aprendiendo, abstraemos algo, cuando estamos ante un objeto, lo abstraemos. Y ese objeto puede ser nosotros mismos o un objeto exterior. Okay. Y hay que tomar eso en cuenta. Y más en el elemento de que nosotros nos convertimos en objeto. Bueno, porque nos pensamos, tenemos una imagen de nosotros.
eh, tenemos entonces el objeto, la percepción, y el tercer elemento es lo que es interior y que es suprasensible. O sea, una cosa es yo sensible a una idea, pero otra cosa es suprasensible. Es más sensible todavía. Más allá. ¿Qué puedo yo sentir? ¿Qué es lo que yo más pudiera yo sentir Okay. en el interior? Es No me como si se refiero a cuando dijera, tengo una indigestión. Me refiero al elemento de la razón. es como si se dijera metasensible también. Así es. Okay. Entonces, siento ideas, puedo pensar más bien ideas, puedo hablar de ideas, puedo tomar los elementos y decir, yo estoy consciente de que esto es así, de este contexto, de esta realidad. No es vana en el sentido de que, bueno, esto es una copa de vino, pero si estoy consciente de todo lo que es y lo que conlleva todo el contexto de lo que es una copa de vino, entonces imagínate, ok, estamos hablando de una copa de vino, ok, imagínate una persona, más para atrás todavía. Hay mucho contexto ahí, inclusive no para atrás, enfrente, a la izquierda, a la derecha, es mucho. Entonces, estar consciente de eso es una gran dificultad. Pero si la intención es conseguir la verdad, hay que intentarlo. Ese es mi resumen de conciencia. ¿Tienes ahí algo más que quieras leer o comentar? Pues hablar de la cosa. La cosidad, la capacidad de que cualquier elemento externo o interno se pueda convertir en un objeto, en cosidad. Poseidad. Que para Bueno. mí tú eres una cosa porque yo no soy tú, eres el Ajá. otro. Eres mi negativo, mi opuesto, porque no somos el mismo ser, pero eres cosa. Entonces yo te puedo pensar. No quiere decir que te metas en mi cabeza y ya puedo usar ya te tengo ya aquí adentro, sino que puedo abstraer esa capacidad humana que tenemos de abstraer los objetos externos, ser sensibles a Sí. capacidad de abstracción. ¿Qué más? Pues. Pues ya. Vamos entonces a autoconciencia. Ahí también hay tres, bueno, de hecho ya los comentamos, pero a ver, ¿qué tienes ahí a la mano de autoconciencia? Pues el primer apartado es la verdad de la certeza de sí mismo. Ajá, Y ahí hay tres apartados, que es la autoconciencia en sí, la vida y el yo y la apetencia. ajá. A ver, explícamelos. De la autoconciencia en sí, tengo que la autoconciencia es una posibilidad de entrar al reino de la verdad, así lo describe Hegel. Sí, Si se considera este saber de sí mismo en relación con el saber del otro, se puede ver que la conciencia desaparece, pero sus momentos se han conservado. Y entonces lo que se pierde son dichos momentos que están presentes aquí, tal y como son. o sea, O sea, que si se considera, tú puedes. es que el saber de sí mismo, Ajá, entonces ahí se refiere a la autoconciencia, sí, porque la autoconciencia se supone que soy yo como ser, ajá. y el saber del otro es pues el otro. Y es la negación de tu autoconciencia. Sí, porque no soy yo, es el otro. Ahí no hay o sea, no eres, no son dos conciencias que se convierten en una. Ajá. Tienes una conciencia que está contra otra autoconciencia. O sea,
se podría decir, en otros términos, que nada más está hablando de la tesis y la antítesis. Ajá. Ok. ¿Y luego cómo finaliza? Dice, se puede ver que la conciencia desaparece. Ajá. Y ahí se refiere al otro, No, a la conciencia. a la conciencia mía. No estamos, acuérdate, estamos hablando de autoconciencia, no de Ok. conciencia. La autoconciencia es cuando ya sucedió este otro proceso. O sea, una cosa es estar consciente Ajá. de que este objeto, ya sea yo, ya seas tú, ya sea cualquier cosa, tiene su complejidad. Otra cosa es estar consciente, y eso es la autoconciencia, de estar consciente de que yo estoy consciente. Ok. O sea, estar consciente de sí mismo. Del conocimiento, de la idea, del concepto, Sí. pero de mí, que es mi conocimiento, mi conciencia, mi idea, que yo la estoy procesando, mi proceso, mi pensamiento. Eso es autoconciencia, darte cuenta que estás pensando, darte cuenta que tú estás produciendo. Se desarrolla por medio de la dialéctica que ya mencionamos, de estos tres momentos en el que es tesis, antítesis y síntesis. Sí. En esta síntesis, la tesis es la conciencia, la antítesis es el otro, y la síntesis es yo darme cuenta entonces que estoy pensando, darme Ok. cuenta que estoy siendo consciente. Y esa capacidad es totalmente espiritual y totalmente humana para Hegel. Ok. Y podrías decir, pues no soy tan zafado, pero, pero es el elemento en el cual está basando todo este libro. Ok. Ya te vamos a seguirle con eso. ¿Qué más? Después está la vida. ¿Mm? La Ahí, vida. Y al tratar de entenderla se te va la propia vida. ahí lo que anoté es que dice, el objeto para la autoconciencia es lo negativo y para nosotros es algo retornado a sí mismo. ¿Mm? ¿Ok? ¿Ahora otra vez? El objeto para la autoconciencia es lo negativo Sí. y para nosotros es algo retornado a sí mismo. O sea, es algo que vuelve a sí mismo. Yo, en la autoconciencia, cuando se enfrenta a su opuesto, que eres tú, se está produciendo algo nuevo. Okay. Y ese eres tú con mayor conciencia. Vamos a pausar. Sí. Vamos a empezar con la vida. Perdón por la pausa, que obviamente para el que está escuchando no hubo pausa. Entonces, eso es la vida. Enfrentarnos ante el otro y estar conscientes de nuestra autoconciencia, de que soy Okay. yo. Al yo estar autoconsciente, pues ya tengo una identidad, yo redoblo mi identidad, reflejo mi yo. Soy esto, tú eres así, yo soy así. Esta es mi realidad. Es lo que está fuera de mí, mi percepción de lo que está afuera. Eh, yo estoy consciente del exterior y que yo estoy en el proceso de entender el exterior. Eso es ser autoconsciente. Okay. Se oye muy sencillo, pero en realidad te puedes perder ahí. Claro, Por hay eso, una complejidad. por eso está el elemento del infinito, que supuestamente no está resuelto en Hegel, pero para él el espíritu, el absoluto, la idea es infinita. Entonces, adelante con el infinito, no le tiene miedo al infinito. Entremos al infinito. Seamos infinito. Eso es Hegel. Entonces, para él no es ningún problema meterse de que, entonces estoy consciente, entonces yo proceso conocimiento, entonces ahora soy autoconsciente, pero este nuevo autoconsciente también se convierte en un consciente, en un objeto. Y luego, al pensar que ese objeto, estoy consciente de eso, entonces soy autoconsciente. Y esta nueva autoconciencia entonces se convierte en un nuevo conocimiento, una nueva conciencia,
Y al darme cuenta de que estoy pensando en esta nueva conciencia, entonces soy autoconsciente. Y esta autoconciencia entonces hace una conciencia. ¿Ya me entendiste? Sí, Entonces es un infinito. Para Hegel es un infinito y lo abraza. ok, Bueno, por lo menos en el libro de la fenomenología del espíritu. Él no le tiene claro. miedo a eso. Y hay otros que sí dicen, nunca vamos a llegar a la verdad, entonces siempre va a estar el proceso, siempre. Pero es que nunca hemos terminado de pensar, nunca hemos terminado de procesar. Entonces ahí hay debate. Sí. Este, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Sí me di a entender o...? Sí, sí, o sea, entendí lo que menciona del retorno, del infinito. Sí, es eso. Y esa es nuestra realidad. Siempre es conscientes de nuestra conciencia. Ser autoconscientes y que vamos a darle hasta que nunca se acabe esto. O hasta que fallezcas. ¿Algún otro? Que, Ajá. eh, no, nada más iba a decir que es lo primero que llega, fallecer. La de muerte individual, pero la muerte del pueblo, la muerte de la totalidad, todavía falta, de la humanidad todavía falta. Claro, O quién sabe, o sí. quién sabe. Eh, Ya terminando esa sección, agregué dos citas que ajá, son cortas. sí. La primera dice, por tanto, la sustancia simple de la vida es el desdoblamiento de esta misma en figuras, o sea, de la vida, en figuras, y al mismo tiempo la disolución de estas diferencias subsistentes. La figura se refiere al fenómeno, se refiere a la aparición, a la manifestación, a la proyección, lo que es la fenomenología, lo que estudia la fenomenología, y pues que desaparezcan quiere decir que pues, se enfrentan a su negativo. Pues nosotros aprendemos algo y lo desaprendemos porque encontramos la realidad, encontramos que es más complejo. Sabemos, por ejemplo, la luz, los colores. Nos damos cuenta que en realidad no son esos los colores, es nada más el reflejo de. El objeto absorbe la luz, absorbe la radiación, absorbe muchos colores y no es que sea azul, sino que refleja azul. Por ejemplo, mi bufanda. Entonces, mi color carne, mi color blanquecina, morena, carne, rojiza, no es que sea de ese color, sino que refleja. Entonces, en realidad es más, en realidad sería que es negra. Así también también la ciencia, o sea, siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Y las figuras son complejas, entonces no se acaban. Inclusive cuando creemos que un objeto ya está súper entendido, conocido, etcétera, en realidad no. Hay algo más allá y va a haber un nuevo descubrimiento, va a haber una nueva idea, va a haber un nuevo conocimiento y nos va a hacer entender que es todavía más allá. Y se da más obviamente en la física y en la química, en la astrofísica, eh, pero también aquí en lo humano. O sea, todavía la psique humana todavía no está completamente entendida por nosotros. Falta todavía. Hay el elemento, por ejemplo, el elemento espiritual, ¿no? Nadie se ha metido a ese tema. Y ese elemento afecta al espíritu, afecta a la psique, afecta al pensamiento, afecta a la razón, afecta a las emociones, etcétera. Y entonces estamos en pañales, como ya lo he dicho en el tema de la espiritualidad. Pero bueno, esto es un intento, la fenomenología de espíritu es un intento de relacionar el espíritu con el pensamiento en su proceso de encontrar la razón, encontrar la verdad, encontrar el conocimiento, la certeza. Yo tengo, antes de terminar lo de autoconciencia, bueno, aquí está lo del amo y el siervo. Eh, el momento muy célebre en la filosofía de Hegel, que después Marx agarra para agarrar teoría de para agarrarlo en su socialismo, en esta idea de que es rey, es dueño de conocimiento, es consciente. Y luego el esclavo o el siervo lo ayuda para sobrevivir. Pensemos en la época feudal. El rey necesita a sus señores feudales y los señores feudales necesitan
de sus siervos para poder producir la agricultura o para sacar soldados. Pero hay un elemento de codependencia. Llega un punto en que ya empieza a ser el rey codependiente de sus señores feudales y los señores feudales de sus siervos. Porque si quitas a uno, se rompe toda la pirámide de poder. Entonces ya es un elemento de codependencia. Depende. O sea, aunque sea rey, aunque sea el señor feudal, dependen del siervo, dependen del esclavo. Entonces, de alguna forma, el esclavo o el siervo se convierten, entre comillas, en señor feudal o en rey. Entonces, es una transformación, es un proceso. Esa es una analogía de cómo es que la conciencia se convierte en autoconciencia, después en conciencia y después en autoconciencia y así infinitamente. Marx lo agarró en el elemento de las clases sociales, que va a llegar al punto en que la clase obrera se va a rebelar para convertirse en la clase alta, en la clase dueña del proceso de los elementos, dueña de los elementos de los procesos ay, se me olvidó la palabra, el término, dueña de los procesos, de los materiales, de los elementos de desarrollo, se me fue, ahorita me acuerdo. Dueña de la fábrica y dueña de los materiales. O sea, quien sea dueño de la materia, si son sillas, pues el dueño de la madera y dueño de la fábrica, pues es el dueño de la economía, dueño el que gana más dinero. Entonces, eso no lo piensa mucho la gente, ¿eh? Ahorita, por ejemplo, piden mucho la energía eléctrica. Ahora que tenemos problemas de electricidad, que haya luz a partir de energía del aire y del sol, y está bien, y es más sano. Pero a ver, espérate, ¿quién es dueño de esa tecnología? México no. Entonces nos va a salir más caro. Por eso todavía dependemos de Pemex. Y por eso se está apostando a la refinación de gasolina, de gas, etcétera. O sea, que nosotros lo produzcamos, los, los subproductos que nacen a partir de la gasolina. Esa es la apuesta, porque es más cara, va a salir más cara para nosotros. O sea, imagínate pagarle a una compañía extranjera que te traiga la tecnología, que te cree, que te mantenga, o sea, es como estar comprando un carro de Estados Unidos y que te traigan la gasolina orgánica de Estados Unidos, entonces es más caro. Es más caro todo el proceso. Entonces tenemos que apostar lamentablemente por eso. Y obviamente está mal, porque pues también es una presión del Fondo Monetario Internacional a que, entonces, ¿quieres natural? Entonces cómprale estos. Entonces, ¿y tienes el dinero? No. Y si la usas, quiere decir que puedes gastar, que tienes esta cantidad, entonces quiere decir que te puedo cobrar más de la deuda. Entonces, por ahí ya estamos atrapados. Nosotros somos los siervos. El país es siervo de otros señores feudales. Bueno, me fui mucho. Esa es la idea del amo siervo. Y el último elemento que está dentro de la autoconciencia es el concepto de enajenación. Tienes que aprendértelo muy bien. El concepto de enajenación es cuando existe este objeto. Cuando lo piensas, cuando lo procesas, estás aplicando la enajenación. Ese concepto después se empezó a desvirtuar, o más bien, se empezó a cambiar y transformarse a enajenación cuando tú te aferras mucho a una ideología del pueblo o de los conservadores o de la política del Estado, que se traduce aquí en México se traduce, aquí en Monterrey se traduce en me educo para trabajar y trabajo para gastar, para producir y para gastar. Tengo que casar, tengo que ver tele, tengo que ver fútbol, tengo que consumir carta blanca, Tecate Light, perdón.
comer carne asados fines de semana. Y estás enajenado también por el TikTok, por el WhatsApp, por el Facebook, Instagram, videojuegos, películas de Marvel. Eso es enajenación, lo que en el siglo XX. Y por obviamente también XXI. El sistema capitalista, el sistema totalitario de cada país establecido, es la corriente normal del consumo, del que ellos quieren que consumas, perdón. En la actualidad, en la época de Hegel, era más abstracto. La enajenación es cuando te refieres a cuando estás en el proceso de objetivizar. Piensas el objeto. Te empiezo a ti como objeto, estoy enajenado contigo. Eso se refiere. Pero bueno, de ahí viene la idea, a lo que es el actual. Ahora sí, ¿qué ibas a comentar? Pues no me acuerdo. Pero pues de anotaciones que tengo ahí del amo y el siervo, dice, el amo es la conciencia que es para sí, pero no simplemente el concepto de ella, sino una conciencia que es un medio para sí a través de otra conciencia, la cual es una a cuya esencia pertenece el estar unida con el ser independiente y con la coseidad en general, y se relaciona con ambos. Sí, ¿qué dudas tienes ahí? Está difícil el lenguaje, ¿verdad? O sea, Sí, en pocas palabras, yo pienso algo eh, y parece que yo soy el dueño, pero ante ese otro algo, pues al estar consciente de su complejidad y de lo que es, yo me convierto yo aprendo más de eso. ¿Qué quiere decir? En los términos que ya comentamos, es mi conciencia ante ante un objeto, perdón, es la tesis, antítesis, es el objeto, es mi certeza, es mi conocimiento, luego la antítesis, el opuesto, su negación, o la duda de, y luego la síntesis. Es el mismo proceso, es lo mismo, está diciendo exactamente lo mismo, pero se refiere a que es entonces ¿cómo decía al principio? El medio de, sí, dice, eh, es la conciencia que es para sí, ajá, pero no simplemente el concepto de ella, sino una conciencia que es un medio para sí a través de otra conciencia. o sea que se convierte en otra conciencia, o sea, la autoconciencia. Es un medio. O sea, yo soy consciente de algo, pero eso no quiere decir que soy autoconsciente. Entonces se tiene que convertir en un medio, en el parte del proceso. Es el primer eslabón el primer paso para llegar a la autoconciencia. Entonces tiene que ser la conciencia un medio. Okay. ¿Eh? Pero te fijas, es lo mismo. Sí, Tesis, antítesis, síntesis. Es lo mismo y se repite una y otra vez. Y lo repito un chorro de veces. Casi. sí, sí me di cuenta que es muy repetitivo, pero a veces no parece. O sea, parece que está hablando de algo completamente externo, Sí, sí, tiene una repetición pero muy pesada. sí, sí Bien, es ¿algo muy... más? Pues habla de... Bueno, el segundo apartado de autoconciencia es libertad de la autoconciencia y habla del estoicismo, escepticismo y la autoconciencia desventurada. ¿El qué? El estoicismo, escepticismo y la autoconciencia desventurada. Sí, él relaciona la autoconciencia con esas dos filosofías. Estoicismo es cuando estás aprendiendo, conociendo. Sí, Lo consideraba una filosofía apegada al entendimiento, a la certeza, a la razón. Iba por buen camino, pero tenía sus limitantes. El sí, escepticismo, entonces, es su versión opuesta. sí.
porque niega, duda de todo. No tiene intención de entender o conocer. El estoicismo quiere conocer, quiere entender. Es como cuando te empieza a gustar algo tanto que te obsesionas. Así es. Y el escepticismo sería sería lo opuesto, nunca, ni te interesó nunca. Sí. Entonces, a partir de ahí, y ahora sí, la autoconciencia. A partir de ese proceso en el cual tu espíritu, tu razón, tu filosofía, es que eso lo vivimos los filósofos, lo vivimos la gente normal. Ujú. Te gusta mucho algo, después te deja de gustar o te enfrentas, o sí, o sea, te gastas. Pues ya pasan los años, regresas a él y te da nostalgia, como, no sé, nosotros en el caso de nosotros los jóvenes de 35, 36, 37 años, los videojuegos, las películas, las series animadas, por eso casi todo lo que está en la tele ahorita de entretenimiento tiene que ver con los 80s o principios de los 90s. ¿Por qué? Porque pues, es nuestra época. Nosotros somos, de esta edad, somos los consumidores que más gastan, que tienen la lana, por lo tanto es para nosotros el consumo, entonces la nostalgia. Entonces ya ahora sí lo piensas, te da nostalgia, entonces ya piensas en eso, de qué significó para mí, o sea, si fue, por ejemplo, no sé, para mí la filosofía. Entonces, digo, me dediqué a la filosofía. Entonces, cuando era niño, me gustaban las cosas que eran así medio ocultas. No ocultas, sino ocultas. De la religión me llamaba la atención, lo más antiguo y más antiguo, lo más antiguo. Entonces, entonces ya entiendo que eso, pues, me da nostalgia cuando pienso en eso, pero también me marcó, me definió, etcétera. Entonces, a eso se refiere. Eso es. Este, Pues ya de ahí, pues empieza a hablar de otras cosas, pero relacionadas en cierta forma. O sea, después de hablar del estoicismo y el escepticismo, el último que tiene es, aquí está, la conciencia desventurada, subjetivismo piadoso. Y ahí habla de la conciencia mudable, la figura de lo inmutable y la aglutinación de lo real y la autoconciencia. no, pues, si no Y mudara la conciencia, acuérdate que el pensamiento es mudable, es cambiable en Hegel. O sea, nunca es estático. Tiene que cambiar. Pues, está como que podría parecer que está a la deriva y es libre. Eso es lo que va a querer tratar de explicar. Y pues de ahí de la autoconciencia pues ya es hasta donde alcancé a leer, ya no sé nada más de lo que sigue. Bueno, la razón es el siguiente capítulo. Fíjate que voy a pues, resumir todo esto. Es razón, espíritu y después religión. Y vamos a hacerlo más breve. Ya explicamos la base. Sí. Eso es lo más importante. Y a partir de ella puedes entender lo demás. Porque son 3 movimientos. Es un proceso de 3. Y qué curioso que la gente cree en religión también está ahí la triada, entonces lo relacionan mucho. Pero bueno, es otro tema. Razón. Bueno, entonces hay una conciencia de la naturaleza. Esa es la tesis, ese es el primer punto, ese es el primer movimiento en el tiempo del proceso del conocimiento. Después está lo opuesto. ¿Cuál sería lo opuesto a la idea? Lo que está afuera, la acción. En la razón, la acción. Entonces, en la antítesis sería, o el siguiente movimiento, el siguiente momento es la razón que actúa. Cuando yo conozco algo y empiezo a experimentar, empiezo a tratar de desarrollarlo, ese conocimiento. Lo aplico. Y el tercer movimiento, la síntesis, es cuando ya por fin, ya que se aplicó, ya que ya lo pensé, ya que ya vi los resultados, que sí funcionó, que no funcionó, pues hace una conciencia de la razón en sí, de sí misma, perdón. Este tercer momento es cuando ya la razón se asemeja a la idea.
al absoluto, al espíritu. Es una... Fíjate que hay que comentar la famosa cita que está en el texto del derecho, la filosofía del derecho de Hegel. Todo lo que es real es racional y todo lo que es racional es real. Repito, todo lo que es real es racional y todo lo que es racional es real. A qué crees que se refiere, Elliot? Pues es como decir que todo lo que existe o todo lo que es eh, se puede razonar Sí, y bien. todo lo que se puede razonar, pues también es. Sí, 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 no pensamos en cosas que no estén sucediendo, según Hegel. O sea, o más bien, no es que no pensemos, sino, no es que lo podamos sonar, sino que la razón, ok, esta razón espiritual, esta razón del absoluto, esta razón que ya es autoconsciente, que ya está en este momento, esa es la que a esa se refiere, no es la razón normal, a la que no nada más tiene una idea o la que piensa, no, es esta ya realizada, ya que es real para Hegel. Él se refiere a real, este, a lo que tú te referías con rico, o sea, está llena de complejidad, es espiritual. Entonces, por eso hace esta afirmación. No hace esta afirmación para decir que todo se puede racionalizar nada más. Lo dice en el sentido de que también entonces eh, todo lo que está racional, todo lo, todo lo que está en mi mente, todo lo que puedo ser consciente y ser y procesar para llegar a ser autoconciencia, esa razón es la que se hace real, es la que existe, es la que es la más completa, la más absoluta, la más ideal, la más espiritual, la más certera y la más verdadera. ¿Entendido? Bueno, eso es su ideal también. Es a lo que él se refiere. Okay. Y bueno, de razón hasta ahí, digo, nos podemos meter, pero pues dice lo mismo. Son estos tres momentos, es tesis, antítesis y síntesis. Pero fíjate que en religión se pone más interesante. Uno creería que no, pero sí. Porque él dice que la fe no es suficiente, que la fe es un aspecto negativo y vacío. Es la fe para este Hegel de la religión. Obviamente siempre se refiere a la cristiana, a la que él conoce, a la que él vive. Este, es la que es negativa y vacía, como el objeto en la primera parte de la conciencia. Esta certeza inmediata de un objeto exterior a mí, que también es negativa y vacía. Es negativa porque es ajena a mí y es vacía porque no es el absoluto, la idea completa o infinita, perdón. Es nada más un aspecto. Entonces, ¿por qué? Porque no, la fe es estática. No hay un tiempo, no se transforma, no evoluciona, no se desarrolla, no es un proceso. Se queda la fe como es. Para Hegel, una fe inmóvil es una fe negativa o vacía. Se tiene que mover la fe, se tiene que desarrollar, se tiene que autoconocer, tiene que pertenecer a este movimiento de la dialéctica, tiene que pertenecer a este tiempo, a este momento, a este proceso, al cual también aplicó en el pensamiento, en la reflexión. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta el autoconocimiento y cómo se desarrolla el autoconocimiento, y eso va a ser muy importante para lo que es el arte es, del romanticismo, es que el arte necesita, para ser autoconsciente, necesita de la palabra, necesita del lenguaje,
Obviamente, y ahí, pues de ahí te agarras, tienes la poesía, tienes el canto, tienes el teatro, eh, tienes tienes la palabra como creadora para poder desarrollar el espíritu. En ritmo, por medio con el canto, en poesía, en, en teatro, en la declamación, etcétera. Para ser autoconsciente de. Y solo así se puede llegar a un arte de revelación. No hemos hablado del elemento social, el elemento ético de Hegel. Y para poder aclarar esta idea hay que hablar del elemento ético de Hegel. Igual me lo pasé. Sí, me lo pasé. La ética de Hegel igual tiene su proceso, igual. Tesis, antítesis y síntesis. Pero es del pueblo. La que habíamos platicado al principio, es totalizadora, es totalitaria, perdón. Eh, es la que unifica al pueblo. Una política o una moral que divida al pueblo, que lo mantenga en diferentes ideas o diferentes posturas, es una ética inmoral. La ética moral, la ética espiritual, la ética absoluta, la ética ideal para Hegel es aquella que unifica. Está el individuo, está la antítesis del individuo, que es el otro, y luego está el pueblo, la que unifica. Entonces, obviamente no está hablando de que es totalitaria y el gobernante va a hacer lo que él quiere. No, está hablando de que es totalitaria en el sentido de que abarca todos, a todos, porque todos van a girar hacia la misma dirección porque buscan lo mismo, desean lo mismo, quieren lo mismo. La unificación del pueblo, la unificación del pensamiento, la unificación del espíritu, la unificación de cada individuo para el pueblo, en el pueblo, en el pueblo, para el pueblo, por el pueblo, en sí, para sí, por sí. A eso se refiere. No se refiere, después se desvirtuó pensando en Hitler, en un gobernante, en un estado totalitario. Obviamente el fascismo o el fascismo de España, Italia y Alemania. Eh, es fácil caer en eso, pero hay que recordar que Hegel pues, no vivió en la Alemania que conocemos ahorita, que está unificada, y vivió antes de cuando se partió en dos por la Segunda Guerra Mundial. Vivía en una Alemania que estaba dividida en diferentes reinos. Era el reino prusiano. Y los estados, entre comillas, eran independientes, entre comillas, obviamente. Entonces, había el, el pueblo en general y la ideología patriótica iba más o de contracorriente o de izquierda, podríamos decirlo, iba más hacia la unificación de el pueblo alemán, que obviamente llegó a pasar, pero en su momento los conservadores preferían, necesitaban, dependían de que hubiera esta división en Prusia. Por eso habla Hegel también, hay que entender ese contexto para entender entonces por qué él hablaba a favor de la unificación. Entonces, la religión, pues también es pública, la religión también es del pueblo, la religión también se aplica ahí. Y para que se pueda, es por medio del arte en el cual ya se puede puede aparecer la revelación de lo que es el espíritu, de lo que es la religión original. No tanto como Hölderlin, pero sí en el sentido que por medio de la autoconciencia que solo el arte puede dar, la religión puede llegar a la revelación. ¿Y cuál es la revelación más grande de Hegel en cuestión de religión? O lo final, porque es el elemento más importante, el elemento espiritual para Hegel, es el perdón
y el amor. Solo cuando la síntesis final es el amor y el perdón. Los previos obviamente son la idea de la espiritualidad eh, y la dura realidad, el aspecto no espiritual, y que la única finalidad o la única conclusión que puedes llegar es que, pues, o la revelación que por medio del arte puedes llegar espiritual es esa, la, perdonar al prójimo. Entonces es un acto de amor. En síntesis, en resumen, esa es la postura de religión de Hegel. Entonces, es un cristianismo de contracorriente, ¿eh? Porque no es una fe ciega y no es una fe inmóvil. Es una fe en acción, es una fe en conciencia y es una fe en autoconciencia. Es una fe que está. Ah, ¿qué pasó? Está chille, 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 chille porque lo despierto. Ya, y ahora sí. Y luego chilla más porque lo levanté y le da frío. Bueno, creo que eso es todo de la fenomenología de Hegel. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Pues, mm, pues no, o sea, creo que ya entiendo más, es que, pues sí, o sea, entiendo más, no, no sé si pueda llegar a comprenderlo del todo, Es que es fácil entenderle. sí, Se comprende. pero, El problema es leerlo porque es ajá, bien ambiguo en la redacción. sí, Saber de lo que está realmente hablando. Y hay que seguir el hilo y se va por las tangentes fácilmente y usa analogías de que se pone poético y sí, analogías bien raras. Entonces, de repente usa un término que nunca me lo explicaste, nunca me lo definiste. Entonces, ahora tengo que, por mi imaginación y yo llenar los vacíos, tengo que entender de qué me estás hablando. sí, ese fue justo el problema que, por ejemplo, Kant en la crítica de la razón pura da un chorro de definiciones en su introducción. Y es tanta que ya ni sabes de qué está hablando. Ajá, o sea, hasta se te revuelven. Y aquí en la introducción es como otra parte del libro, No, o pero sea, como quiera la introducción sí te sirvió, ¿no? Para acercarte al texto. sí, sí, o sea, sí da, Su introducción, la que él escribió. sí, 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 porque es que creo que leímos la misma versión, la del Fondo de Cultura, Que que lo tradujo Wenceslao, no sé qué. le conviene mucho a ese texto notas al pie de página para ir arreglando Sí. todos los detallitos. Sí, de hecho, si se busca un artículo en Wikipedia ahí de la fenomenología del espíritu, al final lo último que habla dice traducciones al español y dice que la de Wenceslao pues no es muy buena, pero dice que por ahí de las mejores es de Antonio Gómez Ramos, porque él sí da un glosario al principio del alemán español, un índice de conceptos y da varias herramientas que pueden servir para entender mejor el libro. Estaría bueno conseguir ese libro. Sí, Pero a final de cuentas, la base ahí está. sí, Este, y por lo general se considera a Hegel como un amante de la subjetividad, del idealismo. ok, Idealismo subjetivo. Y sí, sí es idealismo, y sí, sí es subjetividad, pero él contrapone la subjetividad con la objetividad para crear una tercera, que es intersubjetividad, o sea, la que se acerca más al espíritu. Su intención es esa, es ser autoconsciente
de tu conciencia y de esa misma autoconciencia ser consciente, para generar una nueva autoconciencia, de esa conciencia que se convierte en un autoconsciente. Y ahí nos vamos. Y eso es Hegel en la fenomenología del espíritu. Recomiendo mucho leer la filosofía del derecho y la lógica también de Hegel. Son textos que ayudan mucho son textos posteriores, por lo tanto mejora su postura, mejora su filosofía. Este es Sí. un texto que lo hace a mediana edad y obviamente de aquí se agarra y de aquí se agarran, pero hay más todavía de Hegel. Y pasan con muchos autores, Heidegger, Freud, aunque hay sí autores que, que no cambian, que mantienen su postura. Hay autores que sí desechan lo que hicieron al principio. De Hegel, pues lo polariza, lo explica mejor. Pero bueno, Elliot, ¿qué te pareció Hegel, la fenomenología del espíritu? Pues sí, como tú dices, es un libro complicado de entender, más que nada por el lenguaje. O sea, sí estoy muy de acuerdo en eso, que uno de los factores más difíciles pues es el lenguaje. Ya después está, pues que es un ámbito de epistemología medio metafísica por ahí. Y pues también a veces es difícil de entender, pero sí es un libro que marca también pues la pauta, ¿no? Que es este pensador, el último pensador moderno, y que ahí es donde termina todo este... Pues nos da la pauta para lo que viene. Sí, A o partir de aquí, sea, entonces es pura crítica. Se dice último moderno no porque es el último moderno, sino o porque estuvo al final de la modernidad, sino porque a partir de él todos criticaban la modernidad. ok. O Y sea, ahora es supongo que contracorriente. también Ujú. después de él ya no hay tanta esta discusión de toda la modernidad de si es empirismo o racionalismo, o sigue habiendo todavía Sí, más. sigue habiendo, pero el enfoque ahora es otro, Ok. porque eh, es- tienes a Kierkegaard, tienes a Schopenhauer, tienes a Karl Marx, tienes a Nietzsche, o sea, tienes ya pensadores que son parte de la modernidad, nacen en la modernidad, no, Ok. no nacen en la previo a la modernidad, como es Ujú. Hegel y Kant. O sea, ya existe la modernidad, ahora vamos a criticar la modernidad. Sí. Entonces, son modernos porque la critican y tal vez sean por eso más modernos todavía. Okay. Hegel es, en este aspecto de la crítica de la religión, crítica de la fe, sí que es una crítica al dogma, entonces es moderno, pero todavía no es antimoderno. Ujú. Este, Porque también los autores posteriores critican inclusive la razón. Sí. Y ahí ahora sí ya es contracultura, es contracorriente, antimodernidad. No es todavía posmodernismo. Eso ya es otra cosa, pero es muy sencillo, es simplemente la filosofía sobre la pregunta. O si es arte sobre el arte. Okay. Heidegger, que es lo que vamos a ver después, ya que leamos el libro, vamos a darnos un mes, vamos a descansar, vamos a hablar de Sí. literatura, pero todo relacionado a este momento del siglo XIX, 1800, donde se da la modernidad y la contracultura, el antimodernismo. Okay. Eh, Heidegger nos dice, entonces, se les olvidó preguntar por la pregunta, siempre hablaban de ser, pero nunca preguntaban por el ser. La Sí. pregunta no es por la pregunta, no es por el ser, perdón. Está bien. La pregunta es por la pregunta. Ya después lo aterrizaremos con Heidegger. Pero en el arte es más sencillo. Eh, el arte ya no es sobre un tema en específico, sino sí mismo. Okay. Lo que Hegel habla de la autoconciencia. Cuando el Sí. arte es autoconsciente, eso es postmodernismo.
Y es lo que nos habla en su tema de la religión, donde da su crítica y da su salida al tema espiritual religioso. Es eso, el ser consciente de, y que de esa forma se pueda desarrollar y pueda procesar y pueda cambiar, y no sea estático el pensamiento religioso, espiritual. La fe lo es, o bueno, la fe en general, más bien la fe católica, no cambia. Sí. La fe tiene que cambiar, tiene que desarrollarse, tiene que estar consciente y ser autoconsciente para ser totalmente espiritual, porque la espiritualidad es absoluta, es decir, es infinita, no es estática. Tiene que cambiar, tiene que transformarse. Entonces, esos elementos son muy interesantes en Hegel, pero de lo que casi nunca se habla. Se habla más de la dialéctica, de la tesis, antítesis y síntesis, también por sus repercusiones en Karl Marx, su influencia en Karl Marx, el socialismo, el comunismo y el totalitarismo, que se da en la Alemania nazi. Entonces, sí, se critica mucho a Hegel por eso, pero es otro contexto. Y hay que Claro. entender su contexto, hay que estar conscientes, ahora sí, de todo su contexto. Todo objeto es más de lo que aparenta. Y por ahí va la filosofía de Hegel. Pues bueno, Elliot, fue un placer. Igual, pues sí, gracias por esta... Aclaración. Sí, sí, es una aclaración bastante, que me va a funcionar bastante por si lo vuelvo a leer algún día de mi vida. Hegel es básico. O sea, Hegel, para entender la modernidad, es Kant y Hegel. Entonces, todo lo que sigue va a ser replicación a Hegel. Y muchas cosas que se dicen después, inclusive en el siglo XX, pues estás hablando de Hegel. Y el otro va a decir, pues yo nunca lo he leído. Entonces, no, uno siempre dice que a veces parece que sí es cierto, que no hay nada nuevo bajo el sol, porque se repite mucho, pero es porque no se lee. Y pasa eso. No se lee, no se sabe, no se conoce, no se sabe la historia. Y bueno, eso es algo que el historicismo nos va a enseñar, el materialismo histórico, que es uno de los elementos de Karl Marx, nos enseña. Entonces, ahí está. No podemos escapar de Hegel aunque queramos. Y todo racionalista pues, va a terminar con esa cita y la va a desvirtuar. ¿Qué? Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Sí. Como esta cita de Hegel. Pues ya quedó. Muy bien, bueno. Pues muchas gracias, Elliot. Fue un placer. Igualmente, gracias a ti y pues gracias a los que escucharon Me y, aguantaron. y aguantaron. Muchas gracias, si nos escuchan. Muchas gracias. Y si hay algo que edito, tengo una quemadura en la lengua, entonces no puedo usar mucho la lengua. Si de por sí ya tengo la boca llena de papa, todavía más con esto. Pero bueno, ya quedamos. Nos vemos Sí, en la próxima. muy bien. Hasta Nos luego. vemos. Bye.